Gambeteros, gambeteras, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hacer un video igualmente de control y dominio, pero este ya va a ser utilizando los conos. Y vamos a utilizar las dos piernas, vamos a manejar el balón. Lo que aquí sí va a cambiar, este va a ser un nivel un poquito más alto. Va a cambiar es el dominio del balón, que va a ser un poquito más apegado al pie y utilizando los conos, o sea, de manera zigzag, para que ustedes vayan aprendiendo esto de una manera más efectiva y mejor. Entonces, este video que vamos a hacer va a constar de 4 o 5 ejercicios para que ustedes vayan dándose cuenta que nomás deben hacer. Y vamos a hacer, como les dije, utilizando las dos piernas. Como ahora ya saben, los jugadores de ahora deben utilizar las dos, no solo una, para poderse manejar. Y en el fútbol es bien visto un jugador así. Entonces, antes de comenzar con el primer ejercicio, no te olvides suscribirte al canal, dejar tu like, compartir y activar la campanita. Comencemos. Bueno, vamos a comenzar con el primer ejercicio. Este primer ejercicio vamos a hacer utilizando primero la pierna derecha, después vamos a utilizar la izquierda y nos vamos a mover de manera en zigzag por los conos. El ejercicio es bien simple. La cosa es que aquí vas a utilizar tanto parte interna como parte externa del zapato para ir dominando el balón entre los conos. Como ven, está bien pegado, va a tener máximo unos 50 centímetros entre cono y cono, no va a tener más, hasta menos. Entonces, entre más pegado mejor. La cosa es que al momento de pasar el balón, no toques el balón en los conos. Esa es la cuestión, porque te puedes imaginar que los conos son los pies de los jugadores, solo eso debes imaginar. Entonces, por lo menos haz todo lo posible. Si toca el balón en el cono, pues sigues jugando y la haces. Eso va a ser al principio del juego, te va a pasar lo mismo. Ahora lo que debes hacer es ir dominando hasta que deje. Ahora si roza, no pasa nada. La cuestión es que no pase por encima ni nada de eso. Entonces, vamos a hacerlo, como les digo, vamos a comenzar y vamos a ir practicando esto cada vez más rápido. Este ejercicio puedes comenzar con derecha o izquierda. Yo recomiendo ir con derecha y regresar con izquierda para que completes el juego. Entonces, ahora hay una cosa, trata de pasar todo el cuerpo por los conos, todo el cuerpo. No, te voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, trata de pasar así, tratando de tocarle lo mínimo. ¿Sí ven? Ya, a ver, la cosa es aquí que al momento de dominar, pases con todo el cuerpo por los conos. Y no hagas esto, por ejemplo, normalmente van a hacer así. Y hasta el otro pie acá. ¿Sí ven? Estamos yendo por encima. Lo mejor es ir, porque si te imaginaras que son piernas, no vas a poder cruzar de esa manera. Te van a poner sentadilla y te vas a caer. Entonces la cuestión es pasar todo el cuerpo, pero un dominio corto, bien apegado al pie. Si toca el balón, pues en el cono, hasta que te destes, hasta que te enseñes. La cuestión es con la derecha y con la izquierda. Y regresas. Eso lo vas a hacer. Trata de hacerlo por lo menos un minuto. Ida y vuelta. Derecha, ida y regreso izquierda. Entonces eso hacemos. Vamos a hacerlo un poquito más rápido para que vean. Segundo ejercicio. El segundo ejercicio vamos a utilizar las dos piernas al mismo tiempo, usando los conos de manera de zigzag.
pero vamos a utilizar solo la parte interna. En un anterior video que les voy a dejar por aquí, también hice este ejercicio. La diferencia es que era más amplio entre cono y cono. Ahora es más corto, por eso debes tratar de ser más perfecto, o sea, darle más perfección al toquecito. Entre más cortito el toque, mejor. Y trata de moverte más rápido. Al principio les va a costar, porque es normal en cada ejercicio. Ahora yo, lo que digo, todo jugador va a comenzar así, de manera suave, y a lo menos si es un ejercicio nuevo va a comenzar suave. Cuando ya te acoples vas a ir subiéndole la motricidad, la velocidad. Yo, por ejemplo, estos ejercicios no he hecho hace tiempo. Cuando estaba en el curso de fútbol los hacía seguido y como todos los días, unos más rápido. Ahora como no les he hecho, pero les vengo a indicar. Entonces ahí se ve la diferencia. Por eso, si me ven lento, me disculpan, pero así es, así ustedes también van a comenzar. Pues vamos a comenzar, ¿no? Les voy a dar como ejemplo cómo deben ir. Entonces, comenzamos. Nos vamos, siempre parte interna. Tratamos de pasar las piernas, pasar el cuerpo por los conos de manera exactamente. Y ahí vamos utilizando la parte interna. Nos damos la vuelta y hacemos lo mismo. Ese ejercicio van a hacer ida y vuelta, 1 minuto van a hacer. Lo vamos a hacer un poquito más rápido para que vean. Tercer ejercicio. El tercer ejercicio vamos a utilizar ahora, vamos a hacer lo mismo que el anterior, pero ahora utilizando la parte externa. Parte externa. Este es un poco más complicado que el anterior. Igualmente tratemos de evitar tocar los conos. Al inicio se les va a hacer dificultad porque uno no está acostumbrado a jugar mucho con la parte externa. Algunos jugadores ya le dominan, pero va a haber otros que no. A lo menos si eres novato, entonces se va a complicar más. En mi caso, yo, como les dije, ya no he practicado hace tiempo, que vamos a ver qué tal nos va. Pero les recomiendo que lo apliquen igualmente durante 1 minuto. Son 5 ejercicios, durante 1 minuto, 5 minutos, acabas, descansas, puedes repetir otra serie y listo. Pues vamos a hacer, ¿no? Les voy a indicar cómo deben hacer, después hago la cama rápido. Entonces, de esta manera va. Parte externa nomás, ¿no? Externa del pie. Ahorita estoy haciendo en forma lenta para que se den cuenta. Se dan la vuelta y hacen lo mismo. Más complicado, pero así van aprendiendo. Traten de darle un toquecito nomás. Entre más toquecito le den, más corto, mejor. Entonces ahorita vamos a hacer cámara rápida.
cuarto ejercicio. El cuarto ejercicio ya se va aumentando el nivel. En este ejercicio igualmente vamos a utilizar parte interna del pie, de los dos, y planta del pie. Parte interna y planta del pie. Hay la otra que es parte externa y planta del pie, pero este lo haremos en otro nivel, porque este es este es más complicado. Si vieron el de antes, mucho me confundí, porque no he estado acoplado, pero en este se les va a dificultar un poquito más por lo que deben pisar el balón. Los vamos a hacer. Igualmente traten de ir por los lados de los conos. Si ya se pasan por encima, pues ni modo, pero practiquen. Entre más practican van a mejorar. No se queden por hacer un día nada más, sigan haciendo. Pues vamos a hacer de una forma lenta, voy a decir. Entonces comenzamos desde el lado derecho. Simplemente le toco hacia acá y piso el balón y le mando hacia el otro. Hago lo mismo. Le te damos la vuelta. Parece fácil, pero este ejercicio en realidad es más complicado porque algunos jugadores no pueden pisar el balón. Se complica. Si no se has enseñado a pisar el balón, es difícil. Y a lo menos con la pierna que es más delicada, más débil, no le van a poder hacer. Entonces vamos a hacerlo en forma rápida. Vamos al quinto ejercicio. El quinto ejercicio tiene que ver con un ejercicio un poquito complicado, pero vamos aquí a utilizar solo la planta del pie de las dos piernas. Aquí vamos a ir pisando el balón y trasladando con el pie. La dificultad aquí es que vamos a hacer solo con un lado nos vamos y con el otro lado regresamos así mismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Te voy a indicar en forma lenta para que vayas bien y te veas dando cuenta. Entonces, primero desde este lado comenzamos con el derecho, enviamos el balón hacia allá, pisamos con el otro, le movemos al otro lado, bajamos con el otro y seguimos. Eso vamos haciendo. Esto lo van haciendo primero suave, después le van aumentando la velocidad y listo. Terminamos con el pie izquierdo. Hacemos lo mismo, pero ahora vamos a dominar más el pie izquierdo por el mismo recto o por el mismo lado. Hacemos el movimiento, vamos al otro lado, bajamos, otra vez movemos, subimos y vamos haciendo el ejercicio. Listo, lo vamos a hacer en cámara rápida.
amigos, como pudieron ver, estos ejercicios ya son un nivel un poquito más avanzado. Entonces les recomiendo que vean los anteriores, que son un poco más fáciles, para que vengan a aplicar estos. En un próximo video les dije que un ejercicio de estos se va a aplicar para el nivel siguiente, que es un poco más complicado que estos, y vamos a utilizar ya no estos una recta de conos, sino más conos pero más pegados. Entonces nomás nos vamos a utilizar en forma de rombo. Eso ya vamos a ver en otro video más complicado. Cualquier duda, sugerencia, comentario, no olviden dejar en la caja de comentarios. Ahí les estaré respondiendo, o por lo menos les daré un me gusta o un corazón para que sepan que les he leído por lo menos. Eso es todo, mis amigos, nos vemos en un próximo video. Chao.